bien hay muchas producciones audiovisuales accesibles para determinadas áreas, para personas con autismo no encontrábamos mucho. Entonces, si bien se hizo una gran búsqueda, hay material muy valioso, pero también era decir, bueno, acá estamos como haciendo algo nuevo. Cuando nosotros nos propusimos que Bichero no fuera como el resto de los contenidos en cuanto a el público que comprendía, sin querer o sin saber, apuntábamos a ese niño que necesitaba un aliado para destrancar. Entender que no somos ni 100% iguales ni 100% diferentes. Y es en esa diversidad donde yace la verdadera belleza, tanto del reino animal y la naturaleza, como del ser humano. En el año 2020, un grupo de realizadores uruguayos se propuso cumplirle el sueño de ser presentador de documentales de naturaleza a Antonio Ripoll, un joven dentro del espectro autista que, durante su adolescencia, encontró en los animales un refugio contra el bullying. Antes de comenzar a rodar, formaron un equipo interdisciplinario para investigar cómo crear un contenido seguro para personas dentro del espectro, quienes a menudo enfrentan barreras en el consumo audiovisual. Así nació Bichero, una serie de naturaleza y diversidad humana, inclusiva para personas con TEA. Hoy, en La Madeja, conversamos con sus directores, Pablo Banchero y Guillermo Kloetzer. Buenas noches, bienvenidos a La Madeja. Hoy nos acompañan Guillermo Kloetzer, Pablo Banchero, directores de Bichero, la serie documental uruguaya. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por invitarnos. Bien, bueno, en primera instancia, ¿cómo surge la idea de hacer esta serie documental de naturaleza con sus características? Bueno, Bichero surge en realidad por habernos cruzado con la historia de Antonio en una noticia del Observador hace unos cuantos años ya, 2020, febrero de 2020, si mal no recuerdo, donde Antonio contaba su historia de vida, esto de haber sido víctima de bullying durante tanto tiempo, producto de ser una persona dentro del espectro autista, y todo lo que él no había logrado conectarse con el resto de las personas y había logrado recién vincularse con el universo que lo rodeaba cuando empezó a conocer los animales. Entonces, esa historia tan particular, y después ir a buscar un poco de las redes sociales de Antonio y verlo y ver su carisma y cómo contaba las cosas y lo increíble que era comunicando. Fue como se despertó un poco la posibilidad de cumplirle de alguna manera el sueño a Antonio, que era ese de ser conductor de series o de programas o de documentales sobre fauna. Enseguida nos preguntamos si lo hacíamos como de la misma manera que estábamos acostumbrados a hacer cualquier otro contenido, si las personas como Antonio lo iban a poder ver y de manera segura y consumir el producto de manera segura. Y nada, y consultamos a personas indicadas, personas que sabían del tema, y nos dijeron que si lo hacíamos como siempre no iban a poder consumirlo, y ahí empezó un proyecto de 2 años de investigación en el que buscamos de qué manera podíamos producirlo para que las personas como Antonio también pudieran ver la serie que él podía llegar a protagonizar. Guillermo, cuando te incorporas al equipo, ya estabas, entiendo, esta decisión de que fuera un contenido seguro, de que sea posible verlo por personas con TEA. ¿Cómo fue para vos como realizador, sí, más acostumbrado al ámbito del documental y de la naturaleza? ¿Este proyecto te interesó, te llamó la atención eso? Sí, primero que yo ya a Pablo lo conocía y era un placer
poder volver a trabajar con él y me interesó, era un desafío también, ¿no? Extra. También con Antonio había tenido como varias casi y esto era como una oportunidad de concretarlo. Así que sí, me encantó el desafío y empezar y esto que dice Pablo de empezar a transitar un camino que nadie había hecho antes, por lo menos que yo sepa. Y este equipo que ustedes acaban de mencionar, ¿cómo fue conformado? ¿Quiénes acudieron en un principio en esta investigación para poder realizar el contenido? Inicialmente el proyecto estaba armado, fundado por Nico Kronfeld y por mí como directores de la productora, pero ya cuando empezamos lo primero que hicimos fue presentarnos a un proyecto, a un fondo semilla de ANDE, que ganamos y que nos dio la posibilidad de trabajar junto a un equipo, por un lado, especialistas en audiovisual, donde se integró Guille, por ejemplo, como director, realizador, biólogo y con todo su conocimiento como realizador de proyectos audiovisuales sobre naturaleza y fauna. Y por otro lado, un equipo de especialistas en TEA, digamos, en espectro autista, que estaba conformado por nuestra coordinadora, la Sofía Morel, pero después había todo un equipo que también incluía psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogas, psicomotricistas, psiquiatras infantiles, todas distintas áreas que conformaron este grupo de juntar dos universos totalmente distintos que se empezaban a conocer y que empezaban a tener que trabajar juntos y todos aprender unos de otros porque nosotros no sabíamos nada de autismo, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de un trastorno del espectro autista, como dice la palabra, es un espectro. Entonces no es tan fácil decir que todas las personas con autismo, por ejemplo, no procesan mejor la información a nivel visual que auditiva. La mayoría sí, tienen mejor procesamiento de la información visual, pero no son todos. Entonces, sí nos basamos en la bibliografía que habla del desarrollo neuropsicológico de las personas con autismo para conocer el perfil cognitivo, el perfil comunicativo, el perfil sensorial, el perfil de aprendizaje. Nos basamos en eso para poder desarrollarla. Igual la guía es algo que no es que le hicimos al principio, la cerramos y quedó pronta, sino que es algo que fuimos construyendo a lo largo de todo el proceso, incluso después de finalizado Bichero. Es algo que volvíamos todo el tiempo a ver qué habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho, qué dice la bibliografía. Estuvo como en constante creación hasta el final. La verdad que estuvo como muy viva en todo momento. En el tema de la guía, tenemos entendido que ustedes, este equipo que forman, les terminan de dar una guía para saber cómo hacerlo. ¿Podrían decirnos aquellos aspectos que más les sirvieron a ustedes para poder terminar realizando la serie? Esa guía es un poco el fruto del trabajo ese de 2 años y un poco lo que les mencionaba recién, de juntar estos dos mundos, ¿no? De empezar a entender que los especialistas entendieran que era un plano, que era una posición de cámara, que era la fotografía, que era el sonido, o sea, que era el montaje, un montón de aspectos técnicos de los que nosotros estamos muy acostumbrados a mencionar y con los que trabajar. Y nosotros empezar a entender un poco qué cuidado, qué afectaba cada una de las decisiones que tomábamos. Y en ese sentido se terminó elaborando una guía que en realidad se va moldeando todo el tiempo. O sea, sí hay una estructura base, pero después a lo largo del rodaje se fue moldeando, incluso la postproducción también, se fue ajustando cosas, pero que implicaba que todos los aspectos, por un lado técnicos, y por otro lado, digamos, todo lo que pasa a nivel de guión y de narración, tuvieran ciertas pautas que había que seguir para que eso fuese seguro, que implicaban desde que se mantuviera una cronología en cada uno de los episodios, dentro del episodio, desde el uso de ciertos recursos de montaje que nosotros a veces estamos acostumbrados a usar, que tiene que ver con el lenguaje figurado y a veces hay que hacer más lineal, un poco más, bueno, eso como un poco más claro, siempre buscando que la comunicación y el mensaje fuese súper claro todo el tiempo. Algo que nos llamó la atención a mí y a Yelén cuando vimos la serie es el uso de los pictogramas. No sé si esto está incluido en la guía o no, pero estaría bueno si ustedes pueden explicarle a la gente qué son los pictogramas y por qué deciden incorporarlos en el documental. Lo de los pictogramas
es un recurso que se utiliza. Los padres que tienen niños con algún TEA lo usan, por ejemplo, en la heladera, no sé, lo tienen pegado y es como si fuera una pequeña agenda. Funciona, tiene como distintos usos, pero uno bastante usual es ese, ¿no? Que primero, no sé, nos levantamos, después nos ponemos... Es como una agenda, pero visual. Con imágenes sencillas. Claro, sencillas, iconos que representan algo y que te ayudan a irte ordenando. Primero esto, después esto, visualmente, ¿no? Ellos tienen una capacidad visual extraordinaria y memorizan mucho por ahí, ordenan mucho el mundo a través de eso. Entonces, eso ayudaba a entender lo que estaba pasando, lo que había pasado antes y relacionar. También es muy diverso, ¿no? el espectro, entonces eso, capaz que hay alguno que no lo necesita tanto, otro que lo necesita más, pero está ahí y es una ayuda más. Es como un anclaje constante de determinada información y la decisión de qué cosas iban en pictogramas y qué no era nuestra como realizadores, porque realmente no sabíamos qué, sino que era parte del equipo, decir, esta información es importante que vaya anclada con un pictograma. Y los pictogramas, además, en el caso de Bicheros, se diseñaron todos para la serie y con unas particularidades que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero decimos, bueno, es una lupa, bárbaro, un icono de una lupa. No, bueno, el icono de la lupa las líneas de toda la lupa tienen que estar cerradas, no puede haber un lugar donde esté abierto y no se termine. O sea, hay ciertas particularidades de un montón de cosas muy específicas de las que están atrás incluso de algo tan pequeño como el diseño de uno de los pictogramas que capaz que no nos imaginamos, pero que son importantes para que esa imagen cumpla la función que tiene que cumplir. Valerie me dijo que la noche es el momento en que muchas de las tortugas marinas salen a desovar. Y ubicar los sitios de desove es como ubicar los sitios donde ocurren los nacimientos. Así que tengo que mantenerme despierto y caminar sigilosamente, prestando atención a los rastros en la arena. Guillermo, me gustaría preguntarte, vos recién igual trajiste un poco a mesa esto del trabajo con el equipo interdisciplinario. En el proceso ya del guión, de hacer este guión conjunto, esta estructura que por más que se fue modificando, una base que tal vez no te había pasado de trabajar antes con este tipo de contenido. ¿Cómo fue el proceso de crear el guión? Con Anto, o sea, después de que hablamos esto de la aventura, etcétera, digo, que llegamos a la conclusión, un lugar, un animal, empezar a armar ese mapa, digamos, de que hubiera una diversidad de ambientes, diversidad de animales. Perdón, ¿esos animales tuvieron un porqué más allá quizás de lo conveniente del viaje o hubo un criterio? Digamos, todos tenían que entusiasmar o emocionar o gustarle a Antonio, que realmente lo engancharan, que realmente él tuviera ganas de ir a buscar ese animal. Y digamos que Antonio es un fanático obviamente de los animales y mucho, por suerte hay un abanico enorme de animales que le encantan. Entonces después de eso hicimos varias listas con él primero y ahí fuimos achicando un poco y después un poco el criterio de aplicar esto de que haya una diversidad de animales. Y dentro, como te digo, el abanico de él es tan grande que siempre se podía elegir, pues tratar también de que sean animales como carismáticos o digamos con cierta, que sean fotogénicos, digamos, como que, Bien. porque hay bichos que, no sé, que a él le pueden encantar, pero capaz que no es más difícil, o sea, todos los bichos tienen sus particularidades. El tema es que tengo demasiada experiencia en infodumping y muy poca en guiones. Guiones, en cámaras, en límites de tiempo. Así que era de esperar que nos topásemos con el primer trancazo,
por mi propia ansiedad y ganas de querer simplemente largarlo todo al estar enfrente a un animal como lo es el cocodrilo, que yo había querido ver desde que supe de su existencia, porque acá en Uruguay los cocodrilos no existen, solo tenemos caimanes o yacarés, como les decimos por acá, así que sí, tuvimos ahí un momento medio complicado que yo quería hablar de todo del bicho, quería hablar de los sensores de expresión que tienen en el hocico, de los discos de hueso que tienen en la espalda que les sirven tanto como armadura como placas solares para absorber calor del sol, de cómo son bichos feroces pero tiernas madres, que pueden ser tímidos, que son necesarios para la salud del ecosistema, cuando realmente lo único que tenía que hablar era la paciencia de los cocodrilos. Nada más. Y tratar de usar ese ejemplo de lo que es, sin lugar a dudas, una cualidad instintiva dentro del animal que puede servir de inspiración para ciertos individuos humanos, no de una manera que se antropomorfice al animal, que se lo humanice cuando no es humano. Bichero es una serie que habla de naturaleza animal, pero también de la naturaleza humana. Mi función en el guión era que la naturaleza humana esté suficientemente presente porque los bichos atraen y se nos iba a veces como muy de naturaleza animal. Entonces quisimos que toda la inclusión estuviera solapada. Entonces había que hacerlo desde el guión. Había que sentarse con la hoja en blanco y decir, bueno, arranca, ¿dónde se para? Acá, ¿qué información da? Esta y esta. Ojo que también se ve esto y esto por la imagen y no lo dijimos. Perfecto, entonces que diga estoy en tal océano. Porque si no es, me vine a la costa de Costa Rica. ¿Cuál costa? Hay 5, 2 grandes y distintas penínsulas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces tener presente eso hizo que sobre todo mi función dentro del co-guión haya sido de eso, de ayudar a bajar a tierra información de tiempo, de espacio, de transiciones, de reflexiones, de sentimientos que a veces en la narrativa típica se traslucen y en esta había que ser claros. Y ya un poco como más en la cancha, bueno, ¿con qué tipo de situaciones se encontraron en esto? El género propio que es un poco impredecible, sea para bien o para mal. Bueno, ¿con qué se encontraron? Con de todo, con momentos difíciles, con animales que se hacían desear mucho. Sí. El cóndor fue claramente el que más nos costó por distintos lados, incluso es el que un poco esto que les decía que quedó como repartido en 2 viajes distintos, un poco fue por eso, porque también no nos dio todo lo que pensábamos que nos podía dar en un primer viaje y en el segundo adaptamos y hicimos un poco el cambio, la planificación para poder tener mejor material con eso. Ese te diría como la más, digámosle, negativo, pero tampoco que haya sido terrible. Y después pasaron cosas inesperadas, como por ejemplo encontrarnos con un varamiento de una orca a 15 metros nuestros. O sea. Hay una parte, vos planificás, haces guión, todo, y vas a probabilidades en realidad. Después te puede pasar que el cóndor pase lejos, cerca, y bueno, sabés que por probabilidades el cóndor es más difícil. Hay bichos que vos vas y sabés que estás ahí. El mono aullador fuimos a un lugar donde lo estudian hace muchísimos años, saben los nombres de los monos, saben dónde duermen, saben dónde comen, igual es medio una selva, entonces hay que ir transitando por ahí, no es tan fácil, pero sabés que estás con un tipo al lado que lo conoce y lo sigue todos los días. El cóndor no. Lo de la orca, por ejemplo, fue totalmente inesperado porque incluso en el guión tenía una partecita de lo de la orca porque, bueno, puede suceder y es algo como que sale mucho en los documentales y todo. Y bueno, queríamos mencionar, pero nunca esperábamos que nos pasara acá a 15 metros cuando había un equipo de Netflix que estaba hace 60 días. Había estado una campaña anterior de 60 días, no habían logrado tener las suficientes imágenes y estaban de vuelta, 6 meses después habían vuelto a hacer 20 días más a buscar esas imágenes que nosotros obtuvimos de casualidad. Ellos estaban a 300 metros de lo que sucedía, con unas cámaras enormes, con teles lejísimos, con drones, qué sé yo, y nosotros nos pasó todo acá a 20 metros, era como una locura. Eso fue realmente impactante, porque además por el tamaño y por todo lo que estaba sucediendo era increíble.
Filmar animales salvajes no es precisamente lo más fácil del mundo. Y esa es una de las cosas que nos hace disfrutarlo tanto, porque en el momento que conseguís esa toma, o mejor aún, en esos momentos en donde la naturaleza te sorprende y te brinda un escenario de esos, donde literal se te cae la quijada del piso y te explota la mente como una bomba nuclear del asombro, como lo fue la orca que atrapó un león marino a 10 metros enfrente de mi cara con el camarógrafo filmándolo todo, te puedo garantizar que pocas veces hemos sentido más euforia, felicidad y emoción al mismo tiempo. Miren eso, están ahí nomás. Oh, Dios mío, hay un elefante marino justo ahora en el agua. Hay una orca atrás. Miren, miren, miren. ¡Oh! La tiene, ¿no? ¡Oh! La tiene. Bien, bueno, esas maravillas también están en la naturaleza, las vemos mucho en las reflexiones de Antonio al final de cada capítulo. Queríamos saber si estas reflexiones también fueron minuciosamente guionadas, si las hicieron en conjunto con Antonio, si le marcaron cómo fue la realización, pues una parte muy emotiva de cada episodio. Y bueno, en el guión había una primer, digamos, esbozo de qué idea se quería transmitir. Eso siempre era con Antonio el trabajo, ¿no? Después eso se trabajó durante el rodaje también con él para pulirlo, porque claro, a veces era difícil llegar a las duraciones, ¿viste? Que hay que llegar. Entonces, fue un trabajo fundamentalmente con Antonio, de Antonio inicialmente, con nosotros, y luego nosotros tratando de llevar eso como a la mínima o a la expresión, digamos, más de una síntesis que pudiera entrar en el tiempo que tenía eso destinado. Pero están basadas en su reflexión Sí, y sí. solo Parten de él. a escribirla, a ponerlas en las palabras más adecuadas para ese tiempo. Son cosas que parten de él, que digamos, de varias charlas, de estas charlas iniciales y todo. Parte de la cosa era como decir, bueno, no vamos a ir a hacer un documental de naturaleza solo en el que vamos a hablar de los animales, etcétera. Vamos a hablar también de las personas y que nos sirvan como para reflexionar acerca de las personas, lo que vemos, lo que pasa. O sea, como que esa era un poco ya la idea. ¡Qué maravillosa experiencia! No solamente nos llevamos tremendas imágenes, sino que aún mejores recuerdos todavía, ya que cuando nosotros mismos le ponemos confianza a nuestras propias habilidades y le ponemos empeño al trabajar, simplemente no hay obstáculos que no se puedan superar. Y ya un poco más en retrospectiva, ¿se imaginaban antes de que National Geographic comprara la serie de que podía llegar a tantos países como terminó llegando? Imaginábamos o soñábamos con que esto tuviera un impacto como el que tuvo, que se viera en tantos países como que se vio, o sea, en realidad hasta incluso nos hubiese gustado que se viera más porque, por ejemplo, Nat Geo lo puso solo en el cable todavía, aunque tiene las posibilidades de ponerlo en Disney Plus en la plataforma, pero por razones que no sabemos todavía no está en la plataforma, entonces hay un montón de gente más que lo podría estar viendo y no lo está viendo, entonces, nada, pero sí soñábamos con un tamaño así como de que fuera como internacional. Y Bichero tiene algunas experiencias en las que personas que tenían una capacidad de habla nula o muy escasa empezaron a comunicarse por las ganas que tenían de pedir cosas sobre Bichero. De preguntarle, por ejemplo, tenemos historias de técnicos que nos escriben para decir, yo trabajo con mis pacientes desde su interés, vienen a la consulta, son personas que no hablan y no se comunican mucho. Entonces yo, si quiero que se comuniquen y no se comunican, no arranco por lo que me interesa a mí, porque es probable que no le interese a él o a ella. Entonces le preguntan, ¿qué te gusta a vos? Bueno, los colores. Ah, bueno, desde los colores empecemos a trabajar los números. Bueno, ¿cuántos colores tengo? Pero por lo menos lo hago con un tema que creo que a vos te va a interesar.
Y hay técnicos que nos escribieron diciendo, nunca encontré un tema que le interese a mi paciente, entonces no pude destrancar ni la pantalla 1. Y vio bichero y empezó a venir a preguntarme por qué las serpientes tienen la lengua en 2 partes, y trabajamos los números y la naturaleza y los colores, y como que le abrimos un mundo nuevo a personas que no lo podían destrancar. Y eso es mucho más que 42 países o que Nachio o que lo que sea. Cuando nosotros nos propusimos que bichero no fuera como el resto de los contenidos en cuanto a el público que comprendía, sin querer o sin saber, apuntábamos a ese niño que necesitaba un aliado para destrancar. Bueno, y de esta experiencia, ¿qué es aquello que se llevan a nivel tanto personal y sobre todo profesional? A nivel personal, obviamente una relación humana espectacular con un equipo especial, además, ¿no? Distinto a los que... O sea, el audiovisual tiene una cosa muy también como de campamento de verano, esta cosa, ¿no? De que mucho tiempo estás como juntos con un montón de gente y generas vínculos, ¿no? Pero especialmente, que tenía como un fin que para nosotros por lo menos es como súper especial, también aportaba algo más, ¿no? Y tenemos como algunos momentos ahí donde hemos compartido de mucho vínculo con el equipo. Y a nivel profesional es como, para mí es como un objetivo casi que de vida, es decir, poder hacer proyectos audiovisuales que además tengan un valor agregado, que dejen algo para que puedan aportar algo para la sociedad, que podamos incluir, en este caso, personas con autismo dentro de los espectadores, a romper como barreras y cosas, es como, si pudiera hacer este tipo de cosas para toda la vida, lo haría feliz. ¿Y vos, Guillermo? Yo, a nivel profesional, esta experiencia, lo que yo lo comenté antes, me parece, pero algo como transitar un camino nuevo, ¿viste? Como algo, esta cosa emocionante de estar haciendo algo que uno siente que no se hizo nunca antes, y eso me lleva mucho a la parte, ya mencionó Pablo, de lo humano, ¿no? El vínculo con Antonio se profundizó, creció, hablamos con él 2x3, y el vínculo con todo el equipo, la verdad que fue alucinante. Así que, nada, sí, un proyecto especial realmente, y muy lindo. El feedback con Bichero ha sido absolutamente espléndido. Superó mis expectativas, sobre todo si es que tenemos en cuenta que es mi primera serie documental y yo me voy a dedicar a esto hasta el final. Y en esos momentos, cuando me dicen que por lo que hago, por lo que he hecho, que quieren ser biólogos, zoólogos y dedicarse a los animales, es en esos momentos cuando yo me digo a mí mismo, yo acá hice mi trabajo.